Buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Seguimos con la segunda entrega acerca de este tema que estamos tocando sobre la comida, el pacto de comer según la Torá. Yeshua lo describe de la siguiente manera, lo que hay de relación en cuanto a todo esto que estamos hablando. Mateo 5:19 dice: cualquiera, y cualquiera es cualquiera, tú y yo también, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, uno solo, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que vemos que Daniel, por guardarse en pureza en temas de alimentación, se hizo grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque guardaba los mandamientos alimenticios dados en Levítico 11 y porque él estaba dispuesto a adorar al Eterno en santidad en medio de una cultura pagana de Babilonia. Así que debemos llegar a entender que comer es un acto de adoración, sí, y que hay una gran diferencia entre comer en pacto y comer mundanamente. Comer en pacto con el Eterno es lo que el Eterno desea para sus hijos y sus hijas. Es lo que podemos llamar un pacto de comer kosher. Comer comida kosher, ¿verdad? Kosher, ¿qué quiere decir? Santificado, apartado, algo que agrada al Eterno. Cuando hablamos de lo que podemos comer y lo que no podemos comer, tenemos que mirar a la Torá, porque es desde ahí, desde donde se nos insta a consagrar nuestras vidas, pero también nuestra forma de comer, lo que comemos al Eterno. Se nos dan instrucciones acerca de qué tipo de carne, que tiene que estar derivada siempre de animales limpios, podemos comer. Lo podemos ver, te aconsejo que leas o repases Levítico capítulo 11, porque ahí hay una lista interesante de lo que puedes comer y también de lo que no puedes comer. En Levítico 17 le dice el Eterno a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Yud-Hei Vав-Hei. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Yud-Hei Vав-Hei delante del tabernáculo del Eterno, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Así que podemos ver aquí de una forma tremenda cómo el Eterno exhorta a Moisés y le dice que hable con Aarón, el encargado principal, el sumo sacerdote del tabernáculo, y le habla aquí de ese vínculo de unión que hay entre la comida y lo espiritual para el creyente israelita, para aquel que forma parte de Israel. Y nosotros, si hemos sido injertados en el olivo, como dice la Escritura, somos parte de Israel. Podríamos argumentar y decir que bueno, que esto es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que no necesitamos aplicar este principio de dedicar nuestra comida al Eterno, como hacen la gran mayoría de cristianos, ¿verdad? Porque ellos comen y ellos hacen una oración ligera y diciendo que todo queda santificado y para adentro ya está, ¿no? Pero veamos acerca de este principio en donde Pablo le va a hablar a su discípulo Timoteo, que era un joven pastor que llevaba una congregación y quería que él le enseñara correctamente a su congregación, ¿verdad? En 1 Timoteo 4, versículos 4 o 5 dice: porque todo lo creado por Elohim es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Elohim, la Torá y la oración. Y así, leído a la ligera estos dos versículos, te pueden llevar a confusión, porque tú empiezas leyendo porque todo lo creado por Elohim es bueno y nada se debe rechazar. O sea que parece como que puedes comer de todo, pero realmente Pablo amonestó a Timoteo sobre la manera de comer como un acto de culto, y esto incluía tres cosas, ahora lo veremos. Incluía la acción de gracias, la palabra y la oración. La única palabra, de hecho, si nos paramos a pensar, disponible en la época de Pablo era el Tanaj o el Antiguo Testamento o las Sagradas Escrituras hebreas, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo
que comer de una forma correcta que complaciera al Eterno sería por medio de usar 3 acciones. Una, la actitud de dar acción de gracias, y eso es una actitud de adoración realmente, ¿verdad? Porque tú puedes dar gracias de una forma intelectual, pero cuando lo haces con agradecimiento desde el corazón es algo que es visto como adoración delante del Eterno. Así que cuando tú vas a comer, das gracias al Señor desde tu corazón por la provisión que Él te da, y eso es un acto de adoración al Eterno. Lo segundo, la segunda acción es la santificación, la comida santa o kosher, que es aquella que nos ha sido mostrada, la que podemos comer por medio de la palabra del Eterno, de la Torá, porque como he dicho, en esa época Pablo solamente tenían los escritos del Antiguo Testamento. Así que está diciendo aquí Pablo que la comida es santificada mediante la palabra de Elohim, de la Torá. O sea, es santificada porque cuando tú miras a la Torá, miras si lo que vas a comer está ahí en el manual como aprobado o rechazado, y eso es lo que tú vas a tener que hacer. Lo mismo, si está aprobado te lo comes, si está rechazado lo rechazas y no te lo comes. Y la tercera acción sería la oración, que esto también es un acto de adoración, porque ahí está escrito al final de ese versículo, en 1 Timoteo 4, en el versículo 5, ¿verdad? En otras palabras, lo que la Torá no santifica, no es sagrado para que el creyente lo coma. Eso le decía Pablo a Timoteo en este versículo. Así que recuerda que el único libro que hizo doctrina en los primeros 300 años de la congregación de la Keilah de la Iglesia fue solo el manual de la Torá, lo que se usó. No había un Nuevo Testamento hasta el año 325 aproximadamente, cuando inicia el movimiento de la Iglesia Católica por medio de Constantino. Así que la oración y la acción de gracias por sí solas no santifican la comida, a menos que usemos también la palabra, la Torá, y ésta la santifique al incluirla en la lista de lo que se puede comer. Por supuesto, la carne de cerdo, los mariscos, el conejo, el caballo, las serpientes, ratones y cosas similares no están santificadas por la Torá, no están aprobadas para uso de los creyentes en Yeshua, a pesar que hay muchos creyentes que siguen comiendo ciertas comidas impuras. Y da igual. Así que si otras personas en su ignorancia lo comen, es problema suyo. Tú tienes la palabra que te da la luz y el entendimiento, hermano, hermana. De hecho, durante el derramamiento de la ira del Señor sobre la tierra, que viene, dice que Él va a juzgar a los idólatras y a los que comen animales impuros. Mira Isaías 66, versículos 16 y 17, dice: porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos por Yud-Hei Vab-Hei, los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, aún perecerán, declara el Señor. Así que la idolatría y los animales impuros van juntos también. Es un culto donde se comen cosas que están dedicadas no precisamente al Eterno. Por eso cuando los griegos se apoderaron del templo sagrado de Jerusalén, recuerdas, lo profanaron poniendo una imagen de Júpiter y sacrificando cerdos allí en el altar. Podemos leer pues 1 Timoteo 4:4 sin entender lo que realmente nos dice, lo que le decía Pablo a Timoteo, con una teología errónea que se ha predicado a saber que podemos comer lo que queramos siempre que oremos por ello, ¿verdad? Podemos santificar el cerdo y nos lo comemos, y etcétera, ignorando de hecho completamente la porción anterior a la palabra final del versículo 5 que acaba con la palabra oración en esa escritura. Así que es importante que cuando tú vayas a comer des gracias, lo hagas con una acción de gracias, con oración y santificando los alimentos al comer la comida que tu Padre Celestial quiere que comas. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones familia, shalom shalom.